Ya, buenas tardes a todos y todas, espero que se encuentren bien. Ya les queda poquito para empezar el interludio. Mañana es su último día de clase y si van a poder descansar y reponerse, que es lo más importante de todo. Bueno, el taller de hoy va a ser un taller súper puntual donde vamos a ver los fundamentos de la filtración, ¿ya? Y les voy a mostrar un ejemplo de cálculo, cómo se dimensiona un filtro en función de las variables de operación, y van a tener que repetir algo similar para el taller, en forma grupal. El objetivo es, de nuevo, mostrarles los fundamentos, que ustedes entiendan cómo trabajan los filtros, y de esa manera que ustedes puedan tomar decisiones racionales cuando tengan que filtrar, tanto a nivel de laboratorio como a nivel industrial. ¿Ya? La presentación va a ser cortita, no debería durar más de 45 minutos. La preparé pensando en que sea muy puntual y que tienen hartas actividades que hacer, sobre todo al final, antes de un interludio. ¿Ya? Les voy a compartir la pantalla. Avísenme si se ve bien. Sí se ve. Ya, maravilloso. Ya, el taller de hoy va a ser el taller de filtración. ¿Ya? La filtración es una operación unitaria mecánica que se suele clasificar de esa manera, pues separa mecánicamente un sólido de una suspensión líquida normalmente. ¿Ya? Hay filtros que también se utilizan para filtrar gases, pero mayoritariamente nos vamos a enfocar en la filtración de líquidos. ¿Ya? A nivel industrial hay varios ejemplos de esquemas de filtración, dependiendo de las condiciones a las cuales se trabaja. Existen los filtros Niagara, que es el que estoy indicando aquí, ¿ya? Que es un filtro que, bueno, voy a tratar de hacer una introducción de los sistemas de filtración. Los filtros separan mecánicamente un sólido de una suspensión, ¿cierto? Y este soporte, para impedir el paso de los sólidos a través de él, tiene que tener una cierta porosidad. Entonces, en la filtración es muy importante elegir el material o el soporte de filtración adecuado que impida el paso de las partículas que yo quiero separar. Por lo tanto, para poder llegar y producir líquidos claros y concentración de sólido, hay varios esquemas, ¿cierto? Está el esquema de filtro Niagara, que es un filtro industrial, ¿ya? De alta capacidad de filtración, donde los soportes filtrados son puestos en una placa dentro de un recipiente cerrado, ¿ya? Estos soportes van a dejar las partículas que filtran en la parte exterior del filtro Niagara, y los líquidos que se van, de elusión del proceso de filtración, se van retirando de manera continua, hasta que el filtro se satura por completo, en cuyo caso se tiene que retirar todo la cantidad de sólidos que se acumuló dentro del filtro. Otro filtro súper común de ver en la industria son los filtros prensa, ¿ya? Donde yo puedo ir cambiando la cantidad de área superficial de filtrado, y eso acelera el proceso de filtración, ¿ya? Y obviamente son bien grandes y tienen área variable, y es una de las principales gracias que tienen los filtros prensa. Ahí vamos a entender por qué es tan importante la superficie en la filtración. Ya, están los filtros manga, que normalmente son puestos en las cañerías de los procesos industriales y permiten ir retirando materiales no deseados dentro de los procesos productivos, ¿ya? Estos son filtros normalmente de pasada, ¿ya? Que impiden que, por ejemplo, se escape algún sólido que entre en un reactor que funcione con algún elemento delicado. Son filtros de pulido en productos terminados. Es decir, que cuando yo estoy haciendo un producto alimenticio, pongo un filtro manga al final del proceso para evitar que vaya a salir con algún contaminante no deseado. ¿Ya? Y a nivel de laboratorio están los filtros que conocemos normalmente, que ocupamos un embudo y un papel de filtración y hacemos una rutina de filtración, ¿ya? Acá el esquema de filtración se denomina esquema de filtración de lecho profundo, donde la presión del fluido que está sobre
el soporte de filtración es la fuerza motriz del proceso de filtración, y finalmente están los matraces quitazatos con los embudos Wigner que permiten hacer filtración en vacío, lo cual acelera los procesos de filtración, ¿cierto? Mientras más vacío tenga mi embudo Wigner y mi matraz quitazato, más rápido va a ser el proceso de filtración. Entonces, tomando en cuenta algunas de estas variables de estos procesos industriales, ¿no es cierto? Hemos hablado un poco de la superficie, que es importante. Una de las cosas que nosotros podemos deducir de aquello es que mientras más área de filtración va a ser mucho más fácil realizarla. Hablamos de diferencia de presión, que la utilizamos con una fuerza motriz del proceso de filtración. Esa también es una variable importante. Y obviamente la viscosidad del fluido también tiene que tener una preponderancia para poder caracterizar el proceso. Entonces, tomando en cuenta todo aquello, vamos a hablar de estas variables y cómo las podemos sistematizar analíticamente en una ecuación con la cual podamos describir el comportamiento de distintos esquemas de filtración. ¿Alguna duda, consulta con lo que acabo de explicar? ¿No? Ya. La descripción, como les comenté, es una separación mecánica de partículas de cierto tamaño desde una corriente de fluido. Imaginemos que tenemos un soporte permeable, ¿no es cierto? Que puede ser un soporte poroso, algodón. En la industria normalmente se dimensiona con un diámetro de poro que permite la separación de las partículas que yo quiero separar. Y obviamente las empresas proveedoras de estos soportes le dan el diámetro de corte del filtro, que es el diámetro que permite separar este filtro. Obviamente tenemos que elegirlo súper racionalmente, porque muchas veces podemos tener productos terminados con algún grado de sólidos, y obviamente si elegimos una granulometría más baja, vamos a tener problemas de operación. Entonces, ¿cómo funcionan los filtros? Yo tengo mi soporte filtrante y las partículas que yo quiero separar van quedando encima del soporte filtrante, ¿ya? Y las partículas, a medida que van depositándose sobre el filtro, van formando lo que se denomina una torta de filtración, ¿ya? La torta de filtración es una ventaja y una desventaja desde el punto de vista operacional para los filtros. Es una ventaja porque ayuda a filtrar las partículas que siguen llegando hacia el soporte filtrante. Entonces, se consideran una ayuda, y la integridad de la torta, es decir, que no esté fracturada, es muy importante desde el punto de vista operacional para el proceso de filtración, porque si hay una grieta, va a haber un camino preferente, y algunas de las partículas que yo quiero separar se pueden escapar por esa grieta y eventualmente llegar al líquido de elusión de nuestro filtro. Por lo tanto, una de las cosas que tenemos que tener más cuidado cuando filtramos es evitar que haya cambios abruptos de presión dentro de nuestro sistema para que no se agriete la torta de filtración, ¿ya? Pero por otro lado, al aumentar la cantidad de sólidos sobre el soporte filtrante, también la velocidad del filtrado se hace más pequeña, producto de que el fluido tiene que pasar por un camino tortuoso hecho por estas partículas que se van depositando sobre el filtro. Por lo tanto, esto es un trade-off entre tener una filtración perfecta y tener una filtración lenta. Por lo tanto, los objetivos de la clase de hoy es definir cómo podemos conjugar estas dos variables para llegar a un diseño óptimo desde el punto de vista del tiempo y de la cantidad de filtrado que yo necesito, ¿ya? Fíjense que ahí parte de lo que les comenté, se los describí, ¿no es cierto? Formación de torta, se va formando torta encima del soporte de filtración por el mismo proceso de filtración, y aumenta la resistencia de la torta producto del aumento del espesor de la misma. Producto de esto mismo, una ecuación que se utiliza para describir los fenómenos de filtración es la ecuación de Darcy, ¿ya? La ecuación de Darcy supone que el flujo a través de estas partículas que forman la torta de filtración es un flujo laminar. Eso se cumple, diría yo, que en un 90% de los casos, ya un 95% dependiendo de la velocidad de filtración. ¿Ya? ¿Y qué nos dice la ecuación de Darcy? Que el caudal de filtración, o la velocidad con que el fluido se mueve a través del filtro y el soporte filtrante, ¿no es cierto?, es directamente proporcional al área. Mientras más área tenga para filtrar, más caudal voy a poder pasar, ¿no es cierto? Eso es natural, ¿no es cierto? Porque podemos pensar que mientras más superficie, las partículas que se van depositando sobre el soporte filtrante van a formar una capita más delgada de torta, y el camino tortuoso también va a ser más delgadito, entonces la velocidad sí se va a acelerar proporcional al área que forma nuestro filtro.
es directamente proporcional a la diferencia de presión. También lo hablamos en los matrices Kitasato y en los embudos Wigner. Hay una diferencia de presión y esa es la fuerza motriz que permite el movimiento del fluido desde la suspensión a través de la torta y del soporte filtrante para propiciar la separación de las partículas que yo quiero estudiar. Y es inversamente proporcional a la viscosidad, ¿ya? Obviamente, fluidos más viscosos van a producir una mayor resistencia producto del rozamiento con las partículas de la torta y del soporte filtrante, y inversamente proporcional a una resistencia que da cuenta de la dificultad o facilidad que tiene el fluido para fluir a través de el soporte filtrante y la torta de filtración. ¿Alguna duda con lo que acabo de explicar? ¿Está todo claro? Sí, profe. Ya. Excelente. Cualquier duda, no duden en preguntar. Ya. Algo ya le adelanté de esto, ¿no es cierto? La resistencia que sufre el fluido al pasar por nuestro sistema de filtración está compuesto por dos resistencias en serie. La primera resistencia tiene que ver con la formación de la torta, ¿no es cierto? Mientras más filtro, más torta voy a tener y voy a tener una resistencia mucho más grande. Y la resistencia en medio filtrante que debiera permanecer constante si producto de los cambios de presión del sistema no se sufre una modificación de la resistencia. Por lo tanto, esta ecuación de acá, que es la ecuación de Darcy, la podemos expresar en función de una suma de resistencias. Ahora la pega va a ser cómo podemos describir cada una de estas resistencias para incorporar la fenomenología de añadir partículas sobre el soporte filtrante y ver cómo va cambiando la resistencia del sistema en función de esta cantidad de partículas que se depositan. Ya, para eso vamos a hablar de la resistencia de la torta, ¿no es cierto? Esta resistencia nosotros sabemos intuitivamente que va aumentando, ¿no es cierto? Cuando nosotros estamos filtrando en un matraz Kitasato con un embudo Wigner. Yo creo que todos hemos hecho ese experimento alguna vez en el laboratorio para separar cualquier orden de cosas, cristalizando. Es muy versátil la filtración, por lo tanto esto es aplicable para cualquiera de ellas, ¿cierto? Cuando nosotros tomamos una suspensión y la ponemos en el embudo Wigner para filtrarla, nosotros vemos que el caudal de filtración es muy grande al comienzo y va disminuyendo en lo sucesivo producto de la formación de la torta. Muchas veces nosotros tenemos la tentación, sobre todo al comienzo de las técnicas de laboratorio, etcétera, de tratar de romper esa torta para que la filtración sea más rápida. Pero es una mala idea porque la integridad de la torta es muy importante para que el filtrado sea eficiente, ¿ya? Ahora, ¿cómo podemos describir el aumento de la resistencia de la torta producto de del proceso de filtración, ¿no es cierto? Que va diluyendo y va depositando una cantidad creciente de partículas sobre el soporte filtrante. Esto se hace a través de la definición de una resistencia específica desde la torta, que es una característica intrínseca de la torta que yo estoy formando, que depende de la granulometría y el tipo de sistema de filtración que yo tenga. Normalmente se suele extender a cualquiera porque hay muy poca variación, porque la torta de filtración es una característica intrínseca de la partícula y del rango de presión con el cual se trabaja, ¿ya? Y podemos hacer algunos supuestos y extrapolarle algunas situaciones más o menos similares de operación dentro de nuestro sistema. Y W, que es la masa de sólido por unidad de área, ¿ya? Entonces, la resistencia de la torta es directamente proporcional a la cantidad de masa de sólidos que se depositó en el soporte filtrante por unidad de área. ¿Cómo podemos entender cómo cambia la resistencia de la torta en función de una cierta cantidad de suspensión filtrada? Supongamos que tenemos un filtro chiquitito de 10 centímetros cuadrados, ¿no es cierto? Y sobre este filtro hay 1 kilogramo de torta de filtración, ¿no es cierto? Vamos a tener una torta de filtración bien grande y por lo tanto la resistencia que se va a producir al tratar de filtrar por esta área pequeñita va a ser muy grande. Por el contrario, si en vez de tener 10 centímetros cuadrados tengo 100 centímetros cuadrados, el espesor o la cantidad de sólidos que se depositó sobre esa área ahora va a ser mucho menor y la torta de filtración va a tener un espesor menor. Y por lo tanto la resistencia que se va a producir al fluido al pasar a través de esta torta de filtración va a ser menor.
Por lo tanto, este modelo de describir a través de la masa de sólido por unidad de área da cuenta de estos cambios que va sufriendo la torta en función de la cantidad de líquido que yo voy filtrando y la cantidad de superficie que soy capaz de repartir esa cantidad de sólido sobre el soporte filtrante. De esta manera, para poder encontrar la cantidad de sólidos que se depositó en esa área, simplemente yo tomo la concentración de la suspensión, el volumen de elusión, eso me va a entregar la cantidad de sólidos que se depositaron, y el área de filtración. Y de esa manera voy a tener un indicativo de qué cantidad de sólidos tengo por unidad de área. Y eso lo multiplico por la resistencia específica, que es un parámetro característico de la torta de filtración, y con eso yo puedo estimar la resistencia creciente de la torta de filtración. ¿Alguna duda, consulta con los que les acabo de explicar? Fíjense que es más o menos intuitiva las ecuaciones. Yo como que no me he dado vuelta en una deducción muy complicada, sino que he tratado de que sea súper fenomenológica y intuitiva. Y esa es la idea, que se vayan del taller de hoy. Los filtros funcionan más o menos intuitivamente. Ya nosotros le vamos a poner ecuaciones de un modelo que funciona súper bien, ¿ya? Y en base a esto ustedes van a poder tomar decisiones, ¿ya? En una de esas, si se están demorando mucho en una rutina de filtración, ¿qué pasa? A mí también me ha pasado. Tengo que cambiar el esquema de filtración, ¿ya? Y muchas veces se involucra poner filtro paralelo, o sea, no me va a bastar con seguir filtrando con un puro matrasquita-sato, sino que voy a tener que hacerlo en paralelo, en 3 o 4, y armar un sistema de vacío que me dé el ancho para poder hacer aquello. Y obviamente esa decisión puede ser ahorrar tiempo y dinero en algún proceso productivo o de investigación. Es muy importante entenderlo y entender las consecuencias que tienen los distintos esquemas de filtración. Hay unos que son muy eficientes, como vamos a ver, pero son más peligrosos, ¿ya? Y hay otros que son menos peligrosos, pero son más lentos. Entonces tenemos que conjugar el riesgo que vamos a tomar, el conocimiento y los instrumentos que tengo para trabajar, ¿ya? Entonces, tomando esta ecuación que nos da cuenta del aumento de la resistencia de la torta en función de la cantidad de líquido que yo voy filtrando, yo puedo reescribir la ecuación de Darcy de la siguiente manera, ¿no es cierto? Habíamos dicho que era directamente proporcional al área, a la diferencia de presión, e inversamente proporcional a la viscosidad y a la resistencia, ¿no es cierto? Acá voy a tener a la resistencia del medio filtrante, que debiera permanecer constante, y acá doy cuenta de la resistencia de la torta, donde alfa es la resistencia específica, C es la concentración de la suspensión, B es el volumen de elusión, y A es el área o la superficie de la torta de filtración. Tomando en cuenta el comportamiento de la resistencia específica de la torta, existen dos casos de filtración, ¿ya? Uno donde consideramos que la torta es incompresible, es decir, que alfa no depende de la diferencia de presión. Y hay una que es compresible, donde alfa es creciente, ¿no es cierto? Mientras más presión yo haga sobre la torta de filtración, esta se tiende a compactar y por lo tanto su resistencia específica va a cambiar. Por lo tanto, para poder saber cómo va a operar mi filtro, necesito saber si es compresible o no la torta, y si es compresible, la función que describe el grado de cambio que tiene la resistencia específica con la presión. Esa función normalmente se asocia con una función polinómica, cuyo parámetro general vamos a ver en la otra diapositiva. Por otro lado, yo puedo tener dos esquemas de filtración desde el punto de vista de la presión y el caudal que muevo. Yo puedo tener un esquema de filtración a presión constante, que es lo que nosotros hacemos en un matrasquita-sato. Me voy a devolver unas diapositivas. Los matrasquita-sato hacen una cantidad de vacío en el matrasquita-sato, y entre el embudo Wigner y el matrasquita-sato, dado que el vacío permanece constante, la diferencia de presión también va a ser constante. Entonces, este esquema es un esquema de filtración a diferencia de presión constante, ¿ya? Y ese esquema a diferencia de presión constante tiene una desventaja, que va a ir disminuyendo progresivamente la cantidad de líquido de elusión que yo estoy produciendo en el sistema de filtración. Por otro lado, puedo tener un caudal de filtración, o sea, un régimen de filtración a flujo constante, ¿ya? Y eso normalmente se hace con bombas especializadas, que son bombas de desplazamiento positivo, que me entregan una cantidad constante de caudal, ¿ya? La desventaja de tener un caudal constante, ¿ya?
que puede ser muy tentador porque obviamente yo mantengo la producción de líquido claro y la cantidad de sólido la voy aumentando en función del tiempo. Lo que pasa ahí es que empieza a aumentar la presión, ¿no es cierto? Y yo le he hablado harto de que la presión es delicada, ¿no es cierto? Si hay un aumento de presión, yo puedo romper una cañería, si el filtro está mal cerrado, puede tener una fuga, y si estoy trabajando con un elemento delicado, me puedo quemar, como me quemé yo. Ahí sí tienen que tener mucho cuidado con los esquemas a caudal constante, porque le van a producir un aumento de presión grande, y esa cuestión, si no la paran en el momento adecuado, que ustedes definan como seguridad de su esquema de filtración, va a explotar, o se les va a quemar la bomba. Cualquiera de los dos casos puede ser muy delicado. Por ejemplo, si están filtrando con una bomba jeringa, ¿ya? Que son bombas caras, ¿no es cierto?, que entregan un caudal constante, va a seguir filtrando el sistema, pero en algún minuto se le va a romper la bomba jeringa, se le puede rodar el tornillo que se utiliza para mantener el caudal constante, o se puede romper algún elemento de su montaje experimental. Y obviamente si un elemento preciado pueden tener algún problema grave. Entonces tienen que tener mucho cuidado con los aumentos de presión, con los esquemas de filtración a flujo constante. ¿Ya? En el laboratorio nosotros hacíamos un esquema de filtración a presión constante, y en 45 segundos ya teníamos 3 bares de presión, ¿ya? Y eso es harta presión, ¿ya? Y si dejaba el sistema 30 segundos más, tenía 10, ¿ya? Entonces se me disparaba exponencialmente la diferencia de presión, producto de que la bomba que teníamos en el laboratorio entregaba un caudal constante, ¿ya? Entonces, eso es muy delicado de trabajar, y obviamente tenemos que tenerlo en cuenta, ¿ya? Para poder deducir una ecuación que nos dé cuenta de todos estos fenómenos, vamos a tomar la ecuación de Darcy y la vamos a expresar en términos diferenciales tal como lo tenemos aquí. Recuerden que Q es la variación del volumen de ilusión en función del tiempo. Entonces esto lo podemos reordenar, ¿no es cierto? Esto lo tiramos a la izquierda, esto a la derecha, y los diferenciales se dan vuelta, ¿no es cierto? Y podemos escribir esta ecuación de esta manera, definiendo algunos constantes A1 y A2 como las que se muestran, las que estoy indicando con el puntero, las cuales pueden ser reagrupadas de esta manera y escritas así, ¿no es cierto? De D a D, de T a de B es igual a por B de volumen de ilusión más B, que es el coeficiente de posición del sistema. Si tomamos esta ecuación y la integramos entre, entre 0 y t, o sea, entre el tiempo 0 y un tiempo t, y entre un volumen de ilusión 0 y un volumen de ilusión b, obtenemos esta ecuación de acá, que es una recta, ¿ya? Y la gracia de esto es que si yo hago una corrida experimental en función del tiempo y volumen de ilusión, yo puedo construir esta curva de aquí y poder determinar A y B, y si yo determino A y B, puedo determinar la resistencia específica de la torta y la resistencia en medio filtrante, con cuyos parámetros puedo predecir el comportamiento de un filtro en distintos esquemas de filtración, a presión constante y a caudal constante, con las ventajas y desventajas que tiene cada uno de estos esquemas. ¿Alguna duda con lo que acabo de explicar? Ahora voy a ver cómo trabajar a presión constante, pero quiero saber si está claro lo que acabo de explicar. ¿Lo puede repetir, profe? Lo de que dijo sabiendo A y B. Ya. Esa Fíjate que parte, con por la favor. linealización, o sea, con la integración de la ecuación de Darcy, considerando la resistencia de la torta variable, ¿no es cierto?, y la resistencia en medio constante, nosotros podemos llegar y expresar esta ecuación de esta manera, ¿no es cierto? Integrándola entre 0 y t, etcétera, se obtiene esto, y tomando estas constantes A y B, yo puedo encontrar, suponiendo que alfa y la resistencia en medio son constantes, me va a dar una línea recta, ¿no es cierto? Que como son datos experimentales tengo que hacer una regresión lineal y tengo que tener un buen coeficiente de correlación para que eso funcione bien. Y con esa línea recta, yo con la pendiente puedo determinar la resistencia específica de la torta, y con el coeficiente de posición puedo determinar la resistencia del medio filtrante. Entonces, con ambos parámetros, vamos a ver ejemplos de cómo vamos a ver un ejemplo de cómo puedo predecir el funcionamiento de un filtro de mayor área, con un caudal determinado, etc. ¿Se entendió ahora? Sí, gracias. Ya, excelente. Deme un segundito. Que tengo un poquito bajo los auriculares.
Ya. Ahora, para poder encontrar el aumento de presión en función del tiempo de un filtro que funciona a caudal constante, yo lo que hago es, yo sé que la diferencia de presión que se ejerce en mi sistema es una suma de la diferencia de presión que se ejerce en la torta de filtración más la diferencia de presión que se ejerce en la torta de filtración, ¿ya? Fíjense que esto se parece mucho a pérdida de carga, ¿no es cierto? Las pérdidas de carga son aditivas, ¿no es cierto? Las pérdidas de carga son directamente proporcionales a las presiones, entonces las puedo trabajar aditivamente de la misma manera. Entonces, por un lado voy a tener una disipación viscosa asociada a la torta de filtración y posteriormente voy a tener una disipación viscosa asociada al medio filtrante. Sumo ambas diferencias de presión, ¿no es cierto? Y yo sé que la diferencia de presión de el medio filtrante la puedo expresar de esta manera, ¿no es cierto? En función del caudal, la viscosidad partido por el área por una resistencia. Y la diferencia de presión del medio filtrante lo puedo expresar en función de un caudal, una viscosidad y un área y una resistencia que da cuenta del medio filtrante, ¿ya? Muy en la línea de la ecuación de Darcy que escribimos anteriormente. Así, si reordenamos la ecuación de Darcy, fíjense que la resistencia del medio filtrante va a ser igual al área, el delta P, el nu partido por el caudal, ¿no es cierto? Que es exactamente la expresión que tengo acá, ¿no es cierto? La diferencia de presión, o sea, la diferencia de presión la puedo expresar en función de la misma variable de la ecuación de Darcy. Es simplemente la reordeno, ¿ya? Entonces acá voy a tener la diferencia de presión de la torta de filtración, cake, de la sed de cake de torta, y esta es la del medio filtrante. Entonces ambas son directamente proporcionales a las resistencias de los medios. Yo sé que lo único que va a cambiar dentro de este diferencial es la diferencia de presión del soporte filtrante. Entonces le aplico un diferencial y veo y lo dejo expresado en función del volumen de elusión, ¿ya? Tomando eso en cuenta, yo sé que la variación del volumen de elusión es igual al caudal por el delta T, y eso lo aplico en la ecuación anterior y obtengo esta ecuación diferencial, la cual la puedo integrar, y entre 0 y T, y entre delta P igual 0, donde no hay torta de filtración, y un delta PC establecido, y obtengo esta ecuación de acá, que nos dice que la diferencia de presión por un esquema de filtración constante va aumentando linealmente con el tiempo. Entonces, mientras más tiempo pase, más diferencia de presión voy a tener. Entonces, eso es re importante para diseñar mi esquema de filtración. Por un lado, voy a tener que el esquema de filtración a una diferencia de presión constante lo podemos describir a través de esta misma ecuación, suponiendo una diferencia de presión constante, y podemos ir variando el área. Y para caracterizar el esquema de filtración a flujo constante y saber la presión a la cual va a llegar, utilizo esta ecuación de acá, sumándole la diferencia de presión que ejerce el medio filtrante. ¿Alguna duda o consulta con lo que le acabo de explicar? Igual vamos a ver un ejercicio ahora, y con eso vamos a cerrar el taller de hoy. ¿Está claro? Profe, ¿Sí? dijo que la presión de M era constante. Sí, la diferencia de presión del medio filtrante permanece constante. En un esquema de... En el fondo te va a ejercer un poquito de diferencia de presión en medio filtrante, pero en la mayoría se va a llevar la torta de filtración. Ok, gracias. ¿Ya? Ya, ahora vamos a resolver un problema. Bueno, lo que me faltó es ver cómo trabajar con tortas compresibles, ¿ya? La manera más fácil de trabajar por tortas compresibles es primero saber la función que va a tener la resistencia específica en función de la diferencia de presión de la torta, ¿no es cierto? Y esta normalmente se describe a través de una función polinómica como la que tenemos escrita acá. Ya, para poder estimar el promedio, simplemente utilizamos esta ecuación de acá que estima el promedio de resistencia específica en el rango de presión que yo voy a trabajar. Entonces yo determino la resistencia específica promedio dentro del rango de presión que yo voy a trabajar, y tomando eso en cuenta, yo utilizo esa resistencia específica promedio y la utilizo exactamente la misma ecuación que tenía anteriormente. Entonces lo único que tengo que hacer, siempre que los cambios de presión de resistencia específica no sean tan abruptos, que no vayan más allá de un 200%,
esta ecuación funciona súper bien para poder describir las diferencias de presión. En caso contrario, van a tener que hacer un refinamiento del esquema de filtración, pero pueden tener una muy buena aproximación utilizando el promedio de la resistencia específica. Funciona en un 90% de los casos. Si en algún minuto de la vida se llegan a topar con un caso un poquito más complejo, obviamente me pueden contactar y yo los puedo orientar cómo solucionar ese problema. Pero para entender el funcionamiento general, este modelo de utilizar la resistencia específica promedio dentro del rango de presión que yo voy a utilizar funciona súper bien para predecir cómo se va a comportar el filtro en las condiciones de trabajo. ¿Ya? ¿Alguna duda, consulta? ¿No? Ya, vamos a la siguiente diapositiva donde vamos a resolver un problema. Problema de filtración. Dice, una suspensión de concentración 0,25 kilogramos metro cúbico y viscosidad de un CP quiere ser filtrada a través de dos esquemas de filtración. ¿Ya? Obviamente este problema está súper guiado para que entiendan cada uno de estos casos. ¿Ya? Un CP es la viscosidad del agua y equivale a 10 elevado a menos 3 pascal por segundo. ¿Ya? Recuerden eso como un valor referencial. Si les digo un CP, equivale a 10 elevado a menos 3 pascal por segundo, y utilizando eso ustedes se pueden mover y hacer factores de conversión. ¿Ya? ¿Cuáles son estos dos esquemas de filtración? Uno con una diferencia de presión constante de 2 atmósferas y caudal constante. ¿No es cierto? Por un lado vamos a tener un esquema a presión constante y otro a caudal constante, especificando el área necesaria para el primer caso y la presión final con un filtro de 20 metros cuadrados en el segundo para obtener 0,8 metros cúbicos de líquido claro en 30 segundos en ambos casos. O sea, yo quiero filtrar 0,8 o 800 litros de líquido claro en 30 segundos, y para eso tengo un filtro de 20 metros cuadrados, ¿no es cierto? Y quiero saber si lo hago a caudal constante, cuál va a ser la presión final, y si tengo un sistema que ejerce una diferencia de presión de 2 atmósferas, cuál es el área que yo necesito. ¿Se entiende la idea? Esas son las dos problemáticas que vamos a resolver. Para llevar a cabo la evaluación, se realizaron pruebas de laboratorio donde se midió el volumen de filtrado en un filtro pequeño de 100 centímetros cuadrados de superficie, estableciéndose que la torta es incompresible. Los resultados del experimento son los siguientes. Acá se muestran los resultados del experimento. Ojo, yo he trabajado con alumnos tesistas de ingeniería química temas de filtración y hemos caracterizado con un Matraski todos los filtros, las resistencias específicas para predecir el funcionamiento de filtros. Entonces, este esquema de determinar el tiempo y volumen de elusión anda perfecto para poder caracterizar los filtros, ¿ya? Ahí sí no desprecian esto, que es una prueba muy sencilla, pero les va a entregar mucha información si ustedes quieren estudiar en detalle los esquemas de filtración. Ya fíjense que acá, yo como sobre todo en operación unitaria, le he dicho que las cosas que normalmente hacemos los ingenieros son muy sencillas, ¿no es cierto? Nosotros medimos temperatura, presión, masa, y con eso armamos todo, ¿ya? Aquí pasa exactamente lo mismo, hacemos un modelo fluido dinámico que depende de más o menos las mismas variables que hemos visto en la parte de cátedra del curso, y podemos deducir caudales, diferencia de presión, largos de cañería, etc. En este caso también hacemos una prueba piloto con la suspensión en la concentración que yo quiero trabajar, y con esto voy a poder determinar la resistencia específica y la resistencia medio filtrante, y con aquello yo llego y puedo dimensionar el área que necesito para los requerimientos que tiene mi problema. ¿Está claro? Sí. Ya, ¿me dan un segundito? Ya, disculpen. ¿Ya? Entonces, volviendo al problema, vamos a determinar el área y la diferencia de presión que va a tener mi sistema. Ya, lo primero, para poder caracterizar ambos comportamientos, es determinar la resistencia específica a la torta y la resistencia medio filtrante. ¿Cómo hacemos eso? Tomamos el tiempo de filtración y el volumen de elusión, ¿no es cierto? Fíjense que aquí el volumen de elusión lo trabajé en el sistema MKS.
Aquí tengo la T mayúscula. Entonces, lo primero que yo les sugiero para que les dé dimensionalmente homogéneo el sistema es transformar las unidades de volumen y tiempo a las unidades usuales que hemos trabajado hasta ahora, es decir, el tiempo en segundos y el volumen en metros cúbicos. No te entendí, disculpa. Mañana. No sé si a alguien se le quedó el micrófono abierto o tiene alguna duda de verdad y no lo entendí. Ya supongo que se quedó el micrófono abierto. Pero cualquier duda, no duden No te preocupes, Esteban, son cosas que pasan, ¿ya? Solo quería clarificar, ¿ya? Entonces, tomando eso, recordemos que la forma linearizada de la ecuación que nosotros queremos estudiar es esta de aquí. Es decir, tenemos que, como variable independiente el tiempo partido el volumen de elusión y como variable dependiente el volumen de elusión. Tomando eso en cuenta, ¿no es cierto? Tomamos T sobre B, que lo expresamos en millares para que quedara un poquito más, más limpia las dimensiones de este GI. Y acá dibujamos el volumen de elusión y obviamente, como es una situación simulada, vamos a tener una recta con coeficiente de posición igual a 1, o sea, con coeficiente de correlación igual a 1, y tenemos la siguiente recta, ¿no es cierto? Donde estos A, con el A, recuerden que podemos estimar la resistencia específica de la torta, y con B podemos determinar la resistencia del medio filtrante. ¿Quedó claro cómo se hace una regresión? ¿Lo tienen claro? Si están con dudas al momento de trabajar en su informe, no me pueden preguntar cómo se hace la regresión lineal en el programa que estén utilizando, ¿ya? Pero es algo relativamente estándar, yo creo que lo deberían manejar. En caso de que tengan dificultades, los puedo ayudar, ¿ya? Entonces, tomando eso en cuenta, hacemos la regresión lineal, vemos coeficiente de correlación, que esté bien arriba de 0,7 es deseable, y determinamos el valor de A y B. ¿Cómo podemos procesar los valores de A y B? Acá tenemos la ecuación de filtración general para este esquema de diferencia de presión constante. Dijimos que el filtro piloto funciona a una diferencia de presión constante de 2 atmósferas. Entonces vamos a hacer el cruce entre A y el A que le corresponde a la ecuación linealizada y el B y el que le corresponde a la ecuación linealizada, 272. Fíjense que no nos quedan tanto, como traté de hacerlo más interactiva y clara la diapositiva. Entonces, identificamos todo este término de acá con este término de acá, ¿no es cierto? Este término de acá, recuerden que tiene unidades de... Ya, entonces identificando este término de aquí, que debiera tener unidades de segundos partido por metro cúbico, ¿no es cierto? Dependiendo de estas unidades de aquí. Esto tiene que ser igual a alfa nu por C por 2A cuadrado por delta P, ¿no es cierto? Alfa es la resistencia específica de la torta, ¿no es cierto? Nu es la viscosidad del sistema, ¿no es cierto? Pascal por segundo. La concentración es 0,25 kilogramos metro cúbico. Aquí incluimos las unidades del volumen de elusión, dividido por 2 veces el área, ¿no es cierto? Y el área hicimos la transformación de unidades de centímetros cuadrados a metros cuadrados, por 2 por 10 elevado a 5 pascales, ¿no es cierto? Que es la presión atmosférica, ¿no es cierto? Como son 2 atmósferas, una atmósfera equivale a 101.325 pascales, que es aproximadamente 10 elevado a 5 pascales, y obviamente solo multiplicamos por 2 y nos entrega la equivalencia entre pascales y atmósferas, ¿ya? Tomando eso en cuenta, la resistencia específica de la torta es 8,79 por 10 elevado a 13 metros partido por kilogramo. No se asusten con las unidades, ¿ya? Es normal que les dé alta la resistencia específica de la torta, ¿ya? Y esta es una de las razones por las cuales quiero hacer el ejercicio, porque si los mando sin nada van a andar súper perdidos. Si les da del orden de 10 elevado a 10, 10 elevado a 15, está dentro de lo que podría esperar de una resistencia específica de una torta, ¿ya? Y por otro lado, la resistencia en medio filtrante, igualamos este miembro de aquí con este miembro de acá, que tiene exactamente las mismas unidades, ¿no es cierto?
viscosidad, resistencia del medio filtrante, área, ¿no es cierto?, transformando los centímetros cuadrados a metros cuadrados por la diferencia de presión, y la resistencia del medio filtrante es 5,44 por 10 elevado a 8. Son dimensionalmente distintas, ¿ya? Porque una resistencia y otra resistencia específica. Recuerden que este parámetro de acá va multiplicado ¿por qué cosa? Va multiplicado por la cantidad de masa por unidad de área. Entonces, cantidad de masa, voy a multiplicar kilogramos por metro cuadrado, y esto me va a quedar 1 partido por metro, consistente con la resistencia del medio filtrante, que tiene que tener exactamente las mismas unidades. ¿Se entendió cómo se determina la resistencia en medio filtrante y la resistencia específica? Sí, profe. Ya, estupendo. Ya. Profe, una pregunta, me perdí Sí. un poco. Esto es como la antesala del problema. Claro, ustedes cuando quieran caracterizar el funcionamiento de un filtro en términos analíticos, ¿no es cierto? Porque ya hemos visto cómo funciona un poco la fenomenología, pero cuando quieren hacer un análisis analítico, un análisis fenomenológico analítico, o sea, con un modelo fenomenológico de su filtro, tienen que determinar la resistencia específica y la resistencia en medio filtrante. Ya son como el peso molecular de la filtración. Sin el peso molecular yo no puedo hacer ningún análisis de moles. Aquí pasa lo mismo. Estos son los elementos fundamentales que me permiten caracterizar el funcionamiento de un filtro. Ojo que esto tiene muchos más elementos. Yo lo simplifiqué porque entiendo que es muy importante la fenomenología y que ustedes entiendan efectivamente cómo trabajan los filtros, ¿ya? Esto de acá, inclusive, yo puedo caracterizar el comportamiento de los filtros en función de la porosidad, ¿ya? Y una serie de otros parámetros que les voy a subir una guía de filtración donde están descritos con un poquito más de detalle, ¿ya? Como para la gente que le llame la atención, la guía de filtración que yo les voy a dejar como material de referencia tiene incorporado conceptos que son más profundos de los que se ven aquí, por si les llama la atención, ¿ya? Tomando eso en cuenta, vamos a ir a trabajar para encontrar el área de filtración a presión constante de 2 atmósferas para filtrar 0,8 metros cúbicos en 30 segundos. ¿Ya? Tomando esto en cuenta, tomamos la ecuación de filtración que dedujimos, que es la forma linealizada de la ecuación de Darcy, y que no tiene el diferencial y no está expresado en función del caudal. Tomamos esta ecuación de acá y le aplicamos las condiciones que nosotros queremos determinar. ¿Qué queremos determinar? El área, ¿no es cierto? El área. Esta ecuación se linealizó suponiendo la integral que la diferencia de presión era constante. Por lo tanto, tomamos la diferencia de presión constante y determinamos el área, ¿no es cierto? Nosotros tenemos el tiempo que nosotros requerimos, 30 segundos, el volumen, 0,8 metros cúbicos, y el resto de las variables son exactamente iguales. Entonces, tomándose en cuenta, podemos determinar el área, y el área nos dio 34,27 metros cuadrados, que es casi 1,5 veces o 1,75 veces el área que se va a ocupar en el otro esquema de filtración. Entonces, obviamente, tenemos un trade-off. Por un lado, vamos a tener un esquema de filtración con una área menor, lo cual muchas veces no puedo modificar el área. Recuerden que un filtro prensa les puede permitir poner más placas y aumentar el área de filtración, pero en el otro esquema estamos limitados con el área y queremos ver a qué presión podría llegar el sistema con este esquema de filtración a caudal constante. Tomando eso en cuenta, vamos a ir a trabajar en el otro esquema de filtración. Recuerden, la diferencia de presión es igual a delta P del medio filtrante más el delta P de la torta, ¿no es cierto? Delta P del medio filtrante lo dejamos expresado en función el delta P de la torta lo dejamos expresado en función del tiempo, ¿no es cierto? Y el caudal, y el delta P del medio filtrante simplemente por la resistencia del medio filtrante. Nosotros, ¿cómo podemos determinar el caudal? Tomamos el volumen y lo queremos filtrar en el tiempo que nosotros necesitamos, ¿no es cierto? 0,8 metros cúbicos partido por 30 segundos nos da 0,02667 metros cúbicos por segundo. Entonces reemplazamos eso en nuestra ecuación que nos da cuenta de la diferencia de presión total y obtenemos que nos da 1173 kilopascales, ¿ya? Esto es 10 veces más que la presión atmosférica, que es 101 kilopascales. Entonces, fíjense que en estos 30 segundos se llegaron a 10 atmósferas de presión dentro de mi filtro, lo cual no deja de ser menor. Fíjense
lo fuerte que está diciendo el filtro. Ojo, vas a conseguirlo con los 20 metros cuadrados, pero tienes que tener mucho cuidado porque la presión aumentó 10 atmósferas, que es lo que suele pasar con los esquemas de a caudal constante. Por lo tanto, son muy eficientes, pero también tienen problemas graves desde el punto de vista operacional, producto del aumento de presión, ¿ya? Y esto se debe a que yo sigo pasando la misma cantidad de caudal, pero la resistencia va aumentando proporcional a eso. Entonces la diferencia de presión se escapa. Entonces por eso es tan relevante tener cuidado con los filtros, porque las diferencias de presión pueden producir un accidente, ¿ya? Y como les comentaba yo, una de las lecciones que yo les quiero dejar del curso es que tengan cuidado con los montajes experimentales, que tengan una percepción del peligro y el riesgo que tienen alguna de los montajes experimentales. Ustedes van a mover fluidos, en una de esas tienen que hacer un montaje un poquito más complicado, con bomba, etc. Entonces todos esos montajes tienen diferencias de presión, diferencias de temperatura, fenómenos de transferencia de masa, calor y momentum, que es importante que por lo menos tengan las nociones para que los puedan interpretar y ver si hay alguna situación peligrosa, si hay alguna situación que yo puedo mejorar para que el montaje experimental ande mejor. Todas esas cosas, todos esos elementos les busco transmitir, y obviamente la presión es una variable crítica para ver tanto la seguridad como la operatividad de los sistemas de filtración, y en general experimentales. ¿Alguna duda o consulta con lo que le acabo de explicar? ¿Les quedó claro? Profe, acá en cada caso, o sea, cuando lo vimos con flujo constante, era un caso diferente a este otro de presiones diferentes, ¿o no? Claro, en este caso, fíjate que acá dejamos la diferencia de presión constante, ¿ya? Y le impusimos al sistema 30 segundos y un volumen de elusión, que es el volumen total que tiene que pasar en el sistema, de 0,8 metros cúbicos, ¿ya? Probablemente este esquema de acá va a tener un caudal muy grande al principio y va a ir bajando muy rápido, ¿no es cierto? Porque la resistencia de la torta va aumentando. En el otro caso, el caudal siempre es constante, pero la resistencia va aumentando proporcional al tiempo que estoy filtrando. Entonces, obviamente, ambos esquemas tienen ventajas y desventajas y las tengo que evaluar adecuadamente, ¿ya? Y ojo, Ah, ya, entonces estamos viendo básicamente cuál de los dos modelos sería mejor, si ir variando el caudal que va pasando o si ir variando la presión. Exacto, y obviamente tú tenés que tomar una decisión, ya muchas veces puedes tener las opciones, muchas veces tú puedes proponer un esquema de filtración más eficiente, pero tienes que tener en cuenta que cada opción tiene una ventaja y una desventaja, ¿ya? Muchas veces yo creo que ustedes no se imaginaban un esquema de filtración a caudal constante, ¿ya? Que son súper rápidos, o sea, yo puedo filtrar, como salía acá, 0,8 metros cúbicos, 800 litros en 30 segundos, pero me aumentó 10 atmósferas la presión. Entonces, obviamente tengo que tener cuidado. En esas condiciones muy peligrosas seguir trabajando si es que los elementos mecánicos de mi montaje no son capaces de resistir. Gracias. Ya. ¿Alguna otra duda, consulta? Profe, ¿cómo se relaciona esto con la resistencia específica cuando era constante o cuando era creciente? Ya, en el fondo, bueno, esto es un caso un poquito más complejo, y sobre todo ustedes que son biotecnólogos, les interesa harto las resistencias específicas crecientes, ¿no es cierto? Porque normalmente los flóculos que van a filtrar, ¿no es cierto?, si ustedes están filtrando materia orgánica, tienden a ser muy compresibles, ¿ya? Lo que va a pasar es que con los aumentos de presión, la resistencia va a ser mucho más abrupta, y los aumentos de presión, si ustedes trabajan con caudal constante, van a ser mucho más agudos. Entonces, obviamente, cuando trabajan con materiales compresibles, el monitoreo de la presión va a ser mucho más crítico, porque en el caso acá yo voy a tener un aumento más o menos predecible, y en el caso de que la compresibilidad tenga un efecto significativo sobre la resistencia, las presiones se les van a disparar mucho más rápido que en el esquema tradicional. De todas maneras, como referencia pueden ocupar una resistencia específica promedio para el rango de presiones que ustedes quieren determinar, ¿ya? Les va a dar, dependiendo del grado de compresibilidad de su torta, les va a dar un mayor, o sea, el modelo va a tener un mayor o un menor error, ¿ya? Pero si tienen problemas de compresibilidad graves,
Normalmente en ese caso yo lo que les sugiero siempre es tratar de ocupar ayudas filtrantes, ¿ya? Las ayudas filtrantes van a ser un soporte para que las resistencias específicas de sus sistemas no cambien tanto. Muchas veces algunos sólidos son muy pequeños y yo no voy a ser capaz de filtrarlos con un soporte clásico. Y en ese caso yo ocupo ayudas filtrantes que me permiten ir disminuyendo el tamaño de poro de mi soporte filtrante y hacer que la eficiencia sea mucho más rápida. Y muchas veces si yo quiero retirar un flujo, muchas veces podría añadir una ayuda filtrante no compresible para disminuir el grado de compresibilidad de mi torta y hacer que no sean tan abruptos los cambios de presión que pueden ser invalidantes en algunos casos. ¿Se entiende? Sí. Ya. ¿Tiene alguna duda o otra consulta? ¿No está todo claro? Y a tratar de ser un poquito más ejecutiva la clase, entendiendo que hubo una votación y todo, me interesa ser súper ejecutivo en esta clase para no quitarles más tiempo. Yo sé que tienen hartas cosas que hacer. Ahí sí, esto es la sesión de hoy, les voy a subir yo creo que mañana ya la tarea para que puedan empezar a trabajar en lo sucesivo. Les voy a fijar una fecha adecuada para que no se les cruce con el trabajo anterior. Y cualquier otra duda, consulta, no duden en escribirme, yo voy a estar súper atento a lo que ustedes me puedan decir y en base a eso vamos desarrollando los trabajos que le voy a ir dando, ¿ya? Y probablemente va a ser un trabajo muy ejecutivo, les voy a pedir que resuelvan un problema más o menos similar y que lo caractericen bien, que calculen las resistencias específicas, que discutan un poco, les voy a decir qué esquemas de filtración, qué ventajas y desventajas tienen, ¿no es cierto? Y qué precauciones debieran tener con cada uno de estos esquemas de filtración que les acabo de presentar, ¿ya? Eso. Podemos ir Gracias, cerrando. profe. Ya, muy bien, cuídense. Chao. Chao. Chao, profe. Chao, Gracias, profe. profe. Profe, que esté bien. Chao, profe. Chao, chao. Chao, que estén muy bien.